Ahí va. Se debería estar grabando. Perfecto. Bien. Entonces, eh, primera duda que nos compartió un compañero. Ya hicimos una pequeña introducción, le digo a la gente de YouTube. eh, Sobre la pregunta 3 de la plataforma. Y lo que el compañero mencionaba era que en el gráfico que tenemos de la pileta número uno no hay un punto marcado, fíjense acá, en el cruce de ambos ejes. Perdón, ¿puedo Sí, hacer una pregunta? sí, cómo no. Cuando hablan de actividades, ¿no se habla de los trabajos prácticos? Claro, si decimos del trabajo práctico, decimos específicamente la actividad tal o cual de trabajo práctico. Estas son las que te Ajá, encontrás en la plataforma, si querés ahora muestro, para que puedan ver todos de dónde sí, salió esto. Eh, ajá, Fíjense. Estamos acá en sí, matemática B. Lo voy a hacer paso a paso si saben exacto. cómo llegar. Sí, yo estoy Eh, en matemática B, pero no sé, leí la consigna, pero ahora no la encuentro, porque estoy con la tablet. ok, no hay problema. A ver, Pero lo podés encontrar donde dice unidad uno. Bueno, lo pueden encontrar acá. unidad uno, sí, Y van acá donde está. dice actividad sobre gráficos de piletas. ¿Sí? Van ahí. Actividad. A ustedes les puede aparecer acá iniciar. A mí me aparece continuar porque yo ya entré acá. Ajá, Y acá es donde aparecen esa serie de preguntas. ¿Sí? ajá. A ver. Pueden acceder a esto mismo también a través del recorrido de la unidad uno. Si no necesariamente tienen que entrar por donde entré yo. Ahí, Continuar con el intento. Ah, sí, yo lo había querido hacer y no supe para dónde ir. bueno, en Ahí principio, está. la pregunta uno, si quieren lo Sí. charlamos un momento antes de mandarnos con la 3. Ujú. Eh, ¿Qué les parece a ustedes con estas dos piletas? A medida que avanza el tiempo, ¿están ganando o perdiendo agua? Y es de izquierda a derecha el crecimiento, así que es llenando, profesor, creciendo. El avance del tiempo, dice el compañero, ¿no? De izquierda a derecha vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Fíjense que el eje horizontal es donde tenemos el tiempo ubicado. No sé si lo pueden apreciar. Acá fíjense, la línea horizontal nos Sí, dice T en horas. Entonces, ¿qué significaría que gane o bien. que pierda agua? Bueno, tenemos que medirlo en base a ir avanzando en el tiempo, ¿no? Esa es la clave. Y la pileta uno se llenó y la pileta 2 se vació, por lo que dice acá. Se vacía la segunda a medida que avanzamos. Mira, pasamos con una hora. Claro, No, se está entiendo, llenando. Bueno, claro, no sé. entendiendo lo que dice la compañera, claro, a mí, a todos, por lo menos a mí me pasó lo mismo de tener esa duda, pero claro, el crecimiento es diferente, en el otro es constante, Mm. de acorde al tiempo, misma cantidad de agua, en el otro obviamente tenemos al comienzo similar, pero después ya va variando eso. De hecho, en la hora 4 no hay cambios. En la hora 4 no hay cambio. ¿Qué querés decir con eso? O sea que no hay una, no sé si está bien dicho lo que acabo de decir, pero o sea, en la hora 4 no hay como en el gráfico uno sí tiene un crecimiento en la hora 4. Mm. Ya veo Eh, lo que te hace ruido es que acá falta un punto, ¿no? Entonces Sí, que no vos, está marcado, pero claro, sí hay como que no crecimiento. hay registro sería. claro, ahí va, Se me ocurre pensar eso. esa es una primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Hay registro ahí o no? A pesar de que falte un punto, porque fíjense que hay una línea curvada que pasa por todos esos puntos que hay marcados. ¿Eso significa entonces que en la hora 4 no hubo registro? Sí que hubo registro. Hubo registro. La línea esa curvada Hubo. que tenemos ¿qué es en sí? Son un montón de puntos, todos alineados, uno al lado del otro, Ah, ¿no? ujú. Muy, muy cerca unos de otros, tan cerca como yo quiera, ¿no? Eso es lo que la convierte en una línea continua. Yo no tuve que levantar el lápiz para dibujarla, si quieren. Ahora, Mm, está totalmente válida la pregunta, porque que nos marquen los puntos es intencional, ¿no? Que los marquen ahí en grande, quiero decir. Nos dicen, bueno, observen estos puntos. Pero ¿qué pasa entonces con el 4? Bueno, sepan que sí hay información ahí, no es que no la tenemos.
que aparezcan los puntos así en grande significa que queremos que presten especial atención ahí. Ahora, es verdad lo que también decían, de que la primera pileta parece estar llenándose a un ritmo constante, si quieren. Mm. Justamente pasa una hora y aumenta, como dijimos la vez pasada, en 2000 hectolitros. Vuelve a pasar una hora y ahora tenemos 4000. O sea que volvió a incrementarse en 2. Y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, a medida que avanzamos una hora, se sigue llenando de a 2. ¿Sí? Y acá no pasa eso. Eso es lo que el compañero les decía recién. Fíjense que si avanzan una hora, pasa como antes. Tenemos 2. Pero si vuelve a pasar una hora, ¿se Ujú. volvió a llenar 2? ¿2 más? No, ¿no? Porque no llegó a 4 acá. Llegó No. a 2,5 quizás. Porque está entre el 2 y el 3, ¿no? Entonces, acá el ritmo al cual se llenaba cambió. Esto, más allá de interpretarlo de esta forma, pueden ver que está curvado. Entonces, por eso Ujú. decimos que esto no es lineal, ¿no? No es una línea recta. Ahora, eh, eso por un lado. Puede darles, obviamente, la impresión, ¿no? De que eh, se esté vaciando, pero eso tiene que ver con cómo uno lee el avance del tiempo, quizás. ¿Y qué quiero decir? Bueno, recuerden eso, que si queremos ver si o decidir si se llena o se vacía, ¿sí? Estamos hablando de un avance del tiempo. Entonces tenemos que ir comparando yendo de izquierda a derecha. Si uno viene por acá y va para acá, piensa que decae, ¿no? Si va de derecha a izquierda, lo piensa al revés. Y dice, ah, no, sí, se está vaciando, pero ahí estaría uno retrocediendo en el tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, esa es la primera distinción. Eh, entonces ahora más o menos podemos decidir la primera pregunta que se nos hacían acá, que era en línea con lo que habíamos hecho la vez pasada. Ahora, puntualmente respecto a la pregunta del compañero que nos trajo la actividad 3, ¿no? Que incluso fíjense que el gráfico es el mismo, ¿no? A lo largo de las tres preguntas. Fíjense que tenemos para la pregunta 2 también, ¿no? Una pregunta referente al mismo gráfico. Eh, en principio, en la segunda, se nos pide analizar en el inicio de la observación cuántos hectolitros de agua había. Sí, también, bueno, es lo mismo, digamos. Me da esa duda de, al no estar el punto, de que no sea cero, enlace en la pregunta 2 también. Claro, entonces, lo que les puedo decir es que acá se pueden aferrar a lo que hay escrito, si dudan, a lo que hay escrito debajo de donde dice pileta número uno o pileta número 2. Ven que está esa especie de jeroglífico que tienen, ahora les comparto el pizarrón y lo empezamos a escribir mejor. Ahí va. Este jeroglífico hablo yo. De este de acá. ¿Y por qué digo que es un jeroglífico? Bueno, porque hay un montón de símbolos, no se entiende nada. Ahora, lo único que pretende decirnos eso que recuadré es sobre qué intervalo de tiempo hay información, ¿sí? ¿Qué tipo de información nos devuelve esta maquinita y cómo la obtiene la información? Eso es lo que nos dice este jeroglífico raro de acá. Nos dice que la función f, la máquina que registra la cantidad de agua que hay en la pileta a lo largo del tiempo, por eso aparece f con un dos puntos, sería una suerte de decir la función f hace lo siguiente, poner f dos puntos. Y acá lo que nos dicen es, fíjense en este primer término, ¿sí? Nos dice que hay una cosa entre corchetes 0,5, una flecha y una r del otro lado. Esto lo que significa es que la función que acepta. Recordemos que las funciones eran estos bichos que tenían entradas y salidas. Y lo que nos dice es que lo que puede ingresar son números en puntualmente instantes de tiempo, ¿no? Que estamos hablando de horas, que van desde la hora 0 hasta la hora 5. Esta escritura lo que significa es eso, ¿sí? Decir 0,5 lo podemos pensar si tenemos
línea de tiempo, y acá tenemos el 0 y acá tenemos el 5, lo que podemos decir es que los valores que acepta la función o sobre los cuales tiene información son todos los que hay comprendidos entre el 0 y el 5, incluidos. Entonces con esto ya respondemos la pregunta del compañero, ¿sí? A pesar de que no esté marcado explícitamente el punto, podemos ver, si quieren, o podemos acercarnos acá e intuir, parece ser que esta recta está tocando este cruce de ambos ejes, ¿no? A pesar de que no esté marcado el punto específicamente. Lo mismo que ocurría acá, fíjense. Lo mismo que ocurría con el instante de tiempo 4. ¿Había información respecto al instante de tiempo 4? Acá no hay marcado un punto. Bueno, no tengo marcado un punto, pero sí tengo marcado esta curva. ¿Y cómo construyo la curva esta? Bueno, con un montón de puntos alineados, de esa forma. Curvados, ¿no? Quiero decir, alineado no de forma recta, sino acá curvados. Entonces, si salta esa duda, recuerden que ante la ausencia de un punto marcado específicamente así, si simplemente tenemos una recta que haga así, podemos considerar, bueno, en este caso sería un segmento, ¿no? De una recta, podemos considerar que, entre comillas, empieza acá y termina acá. Si vamos de izquierda a derecha, ¿no? Ahora, si nosotros les queremos indicar específicamente que no consideramos el instante cero, aparecería un punto indicado acá, pero no estaría lleno, estaría vacío, sería como algo así, en vez de un punto lleno así. ¿Sí? Si en algún momento se llegan a cruzar en un gráfico que tenga un punto indicado específicamente así, eso significa que ese instante no lo estaríamos considerando, ¿sí? Pero siempre y cuando encuentren un punto lleno, sepan que sí, hay información al respecto. Entonces, este jeroglífico, volviendo un momento sobre el jeroglífico, nos dice que la función, la máquina esta que analiza los intervalos de tiempo y nos devuelve una medición de agua, bueno, nos devuelve eso, una medición de agua. Eso es lo que significa esta flecha con una R acá. ¿Sí? Nos devuelve un número real. El número real en nuestro caso, ¿qué era? Bueno, miles de hectolitros. ¿Sí? Entonces el jeroglífico ahora no parece tan raro. Nos dice qué es lo que hace la función, que acepta, que sale. En principio nos dice la pinta que tiene la cosa que sale. Nos dice es un número real. Sobre lo que sí había condición era sobre lo que aceptaba. Nos dice, hubo mediciones desde el instante 0 hasta el instante 5. No tuve mediciones por toda la eternidad de tiempo. ¿Sí? Fue en un lapso determinado de tiempo. Acotado, si quieren. Ahora, esta barra con y igual f paréntesis t, lo único que nos dice es perdón, eh, cómo obtuvo esa medición, ¿sí? de cantidad de agua que tenía la pileta. Porque fíjense que sobre el eje Y, nosotros, ¿qué teníamos? Los miles de hectolitros. ¿Sí? Incluso lo pueden ver escrito acá arriba. Y igual F paréntesis T. ¿Cómo obtuvo esta máquina, ¿sí? la cantidad de agua Y que estamos viendo representada acá? Bueno, la obtuvo de la siguiente forma. Nos dicen que eso es igual a haber ingresado un instante de tiempo en la maquinita F. Eso es lo único que dice el jeroglífico. No tienen por qué recordar todo esto, ¿sí? Esta parte, pero justo que el compañero preguntaba sobre el instante cero, vino bien recuperar el significado de esta cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, Perdón, sí, entonces sería que habría que hacer como que hay un punto ahí. claro, en este caso sí. Nosotros si les queremos indicar una ausencia de un punto justo ahí, lo haríamos, como yo les decía, un punto que está vacío. Como que no está pintado el interior del círculo. O sea, lo que habría acá es algo así, ¿no? Un poco más Claro. pequeño, pero habría algo así.
Si queremos indicar que en el instante de 0 no hay medición, aparecería algo así. Como no aparece Claro. algo así, podemos asumir entonces que sí, a pesar de que no aparece marcado, hay un punto ahí. ¿Sí? Ok, perfecto. Si surge la Bien. duda, por favor, lo preguntan ya sea en el examen o más adelante, cuando sea. Es algo sobre claridad de la información como la presentamos. No sientan que es algo que tiene que salir de la intuición. Es cómo les mostramos o cómo escribimos nosotros las cosas. Ok, ok. Claro, En- perdón que lo Sí, interrumpa. Oh, disculpe, no, perdón, al compañero, No, que no, siga. no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ofrezco disculpa, compañero, pero pensé que Sí, sí, no hay problema. teniendo en cuenta eso que usted acaba de decir, por ejemplo, sí. yo en lo que respecta al trabajo práctico no encontré ninguna información con ese parecido, pero me Mm. llama la atención y me quedo pensando que puede surgir eso, obviamente que no vi el trabajo práctico 2 ni me asomé, pero en el uno no encontré nada parecido. ¿Puede ser que aparezca algo en el examen como para No, tener en cuenta? no va a haber nada tan específico como esto en el examen, pero viene bien para que sepan si en algún momento a lo Claro, largo del libro se encuentran con estas cosas, porque el compañero, ustedes se dieron cuenta acá, ¿no? A pesar de que no era la intención del ejercicio, lo que ocurrió es que acá faltó marcar un punto y acá también. Bueno, eso nos dio un montón de lugar a hablar de cosas en general de las representaciones gráficas, que nos viene bien saberlas para poder interpretar luego todos los otros gráficos. No va a haber preguntas específicas sobre esto, pero puede volver a surgir esto. Bueno, acá no hay marcado un punto, ¿significa que no hay información? Bueno, el punto sí está marcado, ¿sí? Solo que no está resaltado, si quieren. No está como agrandado el punto, para hacer énfasis en ese punto. claro, por eso ahora entiendo mi error cuando yo dije al principio que no hay registro. Si hay registro, lo que pasa es que no es como que no está especificado en el gráfico. Estar especificado, claro, de la forma que lo estaremos resaltando, ¿no? Como que lo estaremos haciendo más grande para que uno lo mire. Claro, como siempre hago un comparativo con el gráfico uno, ¿no es cierto? Por eso, No, quizás es medio pero sonso lo que consulto, pero bueno, es lo no, que mi interpretación justamente al haber una información a la hora 4 en el gráfico uno y ser clara que es constante, del mismo modo que la información de la hora uno, 2 y 3. Entonces dije, pucha, acá hasta la 3 también estamos igual, pero no en la 4. Entonces, por eso se me ocurre pensar que no había registro, pero entiendo mi error. bueno, esa es la idea. Y viene bien que también compartan qué fue lo que estuvieron pensando, ¿no? Porque por ahí otro compañero también viene pensando de la misma línea y por ahí no se atreve o a verbalizarlo o a decirlo. Viene genial que lo comenten justamente por eso, porque no más de uno seguro pensó lo mismo. Entonces, perdón, más de uno seguro pensó lo mismo. Entonces, eh, tal cual. Estamos hablando de detalles que al fin y al cabo después van a decir, bueno, ¿para qué gastamos tiempo en esto? Bueno, insisto, detenerse en esto vale la pena. ¿Sí? Van a ver que si amasamos bien qué significan estos puntos, cómo interpretar la información de un gráfico, esto después lo van a poder trasladar a todos los otros tipos de funciones que se van a enfrentar. Entonces, si quieren podemos incluso responder esto, ya que estamos, ¿no? Era la actividad Y, 3, la pregunta perdón, 3. también me quedaba una duda Sí, justo en ese ejercicio, en la pileta 2 en la hora 4 que bueno, justo antes estábamos hablando sí, de eso. acá. Que sí, que abajo en la respuesta, no sé si o yo interpreté mal o no está. Las opciones que hay como respuesta, Ahora me fijo eh, cuáles dice acá en el pizarrón, no me aparece para deslizar, pero ahora lo miro. Aparecen las siguientes opciones, ahora lo traigo al pizarrón. dale, gracias. Fíjense, en la pileta número 2, cuando uno hace clic acá, se le despliega este menú. ¿Sí? Ahí. Para llenar con un número, si quieren, para que se entienda, esto saldría acá cuando uno hace clic. Aparece esta lista de opciones. Uno tiene que ir eligiendo, ¿no? Y bueno, veamos nosotros primero a qué número se parece y vemos después les parece si está en la lista. Veamos el instante 4. Acá.
¿Qué punto tiene asociado esa hora 4? Bueno, lo que habíamos charlado la vez pasada era que podíamos pensar en la columna del 4 y donde se cruzaba con la fila de algún número de este eje, ¿no? El problema es que acá no sabemos bien cuál es, ¿no? Porque tenemos que hacerlo medio a ojo esto, si quieren. Bueno, vamos a intentar ver cuál sería ese valor. Estaría por acá, ¿no? Aproximadamente. ¿Entre qué número y qué número? ¿A qué altura estaría ubicado ese punto? En el 3,5. Cerca del 3,5 quizás, Cerca ¿no? del 3,5. No sabemos con exactitud, justamente. Sí, Los que sí sabemos con exactitud, por ejemplo, sería la altura de este punto, del 3. la altura por ahí de este punto y la altura de este punto. Los que marqué en rojo son los que me atrevo a decir con certeza cuál es su altura. Sí, me pasó lo mismo, que justamente en la hora 5, yo, bueno, puse como respuesta que era 3,6 hectolitros. Claro, Y, o sea, no podía poner en la 4 la misma respuesta. claro, estaría un ¿Cómo poco se dice, entonces? por debajo igual, ¿no? Parece. O quizás en justo 3,5. Porque fíjense, el compañero dice a la hora 5. Se fija a qué altura está ubicado el punto. Ve que entre el 4 y el 3 está esta marca, ¿no? Que justo me quedó acá un poco tapada por el... Ahí. Ven que está justo esa marca, de la mitad entre el 4 y el 3. Pero esa altura del punto que estaba mirando el compañero estaba un poquito por arriba. Entonces por eso fue que agarró el 3,6. Quería algo que pase el 3,5, si quieren. Ahora, este punto que estábamos analizando, el azul, la altura, que la estoy indicando con esta línea punteada roja, parece estar o justo ahí o quizás un poco por debajo. No sé si los convence. A ver, e incluso si quieren con una regla lo pueden poner contra la pantalla que ustedes estén usando. Y fíjense si les parece que está más o menos a esa altura. En principio de las opciones que teníamos, ¿cuáles hay? Vamos a... Tenemos todas estas de acá. Está el 3,6. Está el 3,6, pero ya lo habíamos usado, ¿no? Sí. Ya lo habíamos usado para el instante de tiempo 5. O sea, este ya lo tenemos tachado. Ah, ¿Y cuál podemos usar entonces? el 3, no, a ver. Y el 3 estará a la altura 3. No, tampoco. O sea, no, o sea, son valores aproximados, pero hay que elegir uno. Claro, entonces 4. 4 dice una compañera. Fíjense, si elegimos 4 de altura, estaríamos Nos estamos por acá. pasando. Nos estamos pasando, pero es lo más aproximado. Claro, lo más aproximado de las opciones que nos daban, pero no se Claro. corresponde con lo que vemos acá. Entonces, O sea, menos tiene que ser seguro, menos cantidad de hectolitros Profe. tiene que ser seguro. claro, Yo puse 3,25 y en el 5 3,6. 3,25 y en el 5, Sí, no estaba, pero lo puse como, digamos, como haciendo un cálculo, pero porque como no... ¿te apareció Yo lo hice- 3,25 para acá? No. No. Yo lo puse, digamos, porque como yo lo tengo en papel impreso, yo claro. lo puse como para... Claro, claro. La opción sin registro. En principio, de todas las opciones que hay acá, la que más nos invita en realidad sería la que dice sin Sin registro. registrar. Claro. Pero nosotros bien sabemos que por la información que nos dan ahí, sí hay un registro. Claro. El tema es que acá no aparece en este listado de números. Especificado. Claro. El verdadero número que nosotros podemos identificar es el 3, ¿cuánto? Más o menos. Vamos a decir 3,5 más o menos. 3,5, claro. Si aparecía el 3,5 en este listado, elegíamos el 3,5. Pero recuerden eso. No significa que no hay registro. ¿Sí? No aparece acá la opción. Significa que el registro no es exacto. Claro. Que hay una pista, Que pero no. esto de no hay un acá, dato. el que lo diseñó se olvidó probablemente de incluir el 3,5. Eso es lo que pasó ahí. Tráeme la ropa, por favor, al baño. Y en ese caso,
En ese caso, se pondría, la respuesta sería sin registrar, más allá de que sí hay un registro. Exacto. La intención, si quieren tener completa la actividad y que les diga probablemente que está correcto, sería poner sin registro. Pero, insisto, la respuesta correcta acá sería 3,5 o alrededor de 3,5, considerando lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Lo que insisto es, el que diseñó esa actividad probablemente se olvidó de incluir el 3,5. No había nada más o menos una bolsa de basura Ok, de... perfecto, Eso perfecto. es lo que Me puedo ¿En el haber. baño? quedado- No, en el Te dije en el En el baño. baño no hay nada. Ahí tuve que Sí, mutear esa silenciar. conversación porque se estaba desmadrando. Bueno, no sé si con eso más o menos respondo cuál era la idea. Fíjense que, insisto, estas actividades no es que la hizo un robot, las hizo una persona. Las personas a veces se confunden. Yo no fui Sí, quien sí, diseñó la tal cual. habilidad. Lo interpreté de esa manera porque no me dan los Claro, números no tiene y supuse sentido. que quizás hubo un pequeño error. Sí. Registro hay, sepan que hay registro. ¿Vos querés comer ahora? Si les ¿Te queremos sirvo los indicar, fideitos con un poquito de aceite y eso? recuerden por favor de silenciar si estamos discutiendo qué comer, aunque suena muy rico los fideos. Pero, entonces, la información que tenemos acá presente, recuerden eso. Si ven una línea que es toda continua, hay información. Si queremos indicarles específicamente que falta algún tipo de información, lo hacemos con lo que yo les había dicho de un círculo que no está pintado, sino que está vacío. ¿Sí? Es solo el borde del círculo. Pues ahora me queda claro el concepto de no hay registro, no es lo mismo que sin registrar. Claro. O sea, registro hay. Registro hay, porque tenemos por toda ahí no una tenemos- cantidad infinita de Claro. puntos, entonces Acá- significa acá que hay un viene. registro. ¿Sí? Si nosotros justo ahí, en este instante 4, en vez de ese punto lleno, acá, les hacía un punto vacío, está quedando muy, muy grueso todo, voy a hacer más finito, ahí, si aparecía algo así, significa que ahí sí no habría registro justo en la hora 4 por algún motivo. Acá lo que vemos es que hay una línea continua de información, de puntos. Entonces hubo información respecto al instante 4. ¿Eh? Bien. Espero haber despejado duda con eso. ¿Y el resto de todos los otros de acá? Sí, gracias. No hay de qué. El resto de todas las otras opciones, bueno, las van llenando. Insisto, háganlo, ¿sí? Y todas estas dudas que surjan, como la del 3,5, por favor, anótenlas y tráiganlas porque son recontra útiles para todos. Bien. Incluso también para nosotros, para después retocar esta actividad. Aunque es buena idea dejarlo así, justamente para que surja esta discusión. Pero creo que a veces genera más duda que otra cosa. Pero vino bien. Entonces, ahora sí. No sé si les parece que charlemos un momento sobre los parámetros de una función lineal, ¿sí? Y cómo afectan esos parámetros a la recta. La vez pasada nosotros estuvimos analizando o buscando sobre la actividad 1 del trabajo práctico, cuál era la ecuación que se correspondía con un gráfico. A nosotros nos daban un gráfico, si quieren les comparto brevemente. Lo que habíamos hecho era esto, ¿sí? Teníamos esta actividad, teníamos esta recta azul, ¿sí? Y teníamos que indicar cuál de las siguientes ecuaciones correspondía a la función graficada. Y de ahí empezamos a hablar de un montón de cosas. Ahora, nosotros habíamos llegado a que la opción correcta, si mal no recuerdo, era la primera, ¿no? Justamente, teníamos esta ecuación. A ver si puedo... Ahí va. Esta ecuación era la correcta para... no sé si la pueden apreciar. La primera, la A. Era la que Sí, habíamos decidido, era la correcta para este gráfico de función. ¿Y cómo fuimos diciendo para descifrar si era o no? Y bueno, acá lo conecto con lo que les quería mencionar a lo último, de si un punto pertenece a
la recta, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos listando una serie de puntos que todos pertenecían a esta recta, ¿no? Tenemos el punto marcado acá en azul, el punto marcado acá en rojo y estos otros dos. Y fuimos poniendo las coordenadas de dichos puntos. Y después, lo que nosotros dijimos es, si esta primera fórmula, ¿sí? O esta primera ecuación se corresponde con la información que hay ahí, lo que debería ocurrir es que si uno ingresa el valor 0 en esa fórmula, en ese mecanismo, lo que deberíamos obtener de resultado es el número 3. Eso significa que si se verifica la igualdad, ¿no? Si ingresamos en el lugar de la y, fíjense, un 3, y en el lugar de la x un 0, que era lo que teníamos de la entrada, nos preguntábamos, ¿es verdad que es igual esta cosa con esta expresión? ¿Qué quiero decir? Este 3, ¿lo obtenemos de haber hecho una cuenta con el número 0? Y la cuenta la saqué de esta primera fórmula, ¿sí? Observé la primera fórmula y dije, bueno, donde aparezca una x y una y, los reemplazo con las coordenadas del punto que está situado sobre la recta. Si se verifica la igualdad, lo que podemos decir es que ese punto pertenece a la recta, ¿sí? Esa es una de las primeras cosas que quería mencionar explícitamente. Esto que nosotros estuvimos haciendo acá, no solo es verificar si se corresponde este mecanismo con la información dada, sino que, más aún, si un punto pertenece a la recta. O sea, eso estamos haciendo cuando hacemos este procedimiento. Entonces, ahora vuelvo al pizarrón. Ahí va. Presento otra cosa, el pizarrón. Bien. Y les quiero traer la opción que era la correcta. Y me gustaría nombrar estos parámetros. No recuerdo bien si los habíamos nombrado, pero me gustaría dejarlo por escrito a modo también de recapitular. A este número que aparece acá multiplicando, ¿sí?, a la letra X. Fíjense que, antes que nada, dije multiplicando, pero acá entre el 1/2 y la X no hay nada que indique una multiplicación. No aparece 1/2 por X. Recuerden que para hablar de la multiplicación nosotros vamos a usar el punto, ¿sí? Entonces, esto de acá escrito así, o si quieren lo pongo tal cual con el menos delante, menos 1/2 por X es lo mismo que aparezca escrito así. Fíjense que del lado izquierdo aparece un punto, del lado derecho no aparece un punto. Cada vez que se encuentren con una escritura así, de una letra que acompaña a un número, en este caso un número racional, sepan que en el medio aparece la multiplicación, ¿sí? Es solo una aclaración. No tiene por qué salir de la intuición, esto es que a los matemáticos les gusta ahorrar tinta para poner un punto. Bueno, yo pongo los puntos y soy matemático. Entonces, eso por un lado. Ahora, esta cosa de acá, este bicho, el menos 1/2, a este lo vamos a llamar pendiente. Ya vamos a discutir por qué. ¿Sí? Y este de acá se va a llamar, tiene un nombre de ordenada al origen. Perdón, el número primero no lo escuché. ¿El pendiente es 1/2 o el 2? Es todo el número, es menos 1/2. Ok, perfecto. ¿Sí? Bien, buena pregunta. Todas las preguntas son buenas. En particular la que el compañero hace es la que muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué es la pendiente? ¿Es solo el 1? ¿Es solo el 2? ¿Es el 1/2? ¿Es el menos 1/2? Es todo el número que esté acompañando a la letra X o a la letra que represente la variable independiente, a estos números o valores que eran las entradas para nuestra función, ¿sí? Recuerden que la X acá estaba representando lo que nosotros llamábamos variable independiente, ¿sí?
Y en nuestro caso la x podía adoptar cualquier valor. Ahora, lo que sí iba a depender de alguien era, ¿qué cosa? El valor que tengamos del lado izquierdo de la igualdad. ¿Y por qué depende? Bueno, porque ¿cómo obtengo este valor yo de y? De hacer alguna cuenta. ¿Con quién? Bueno, con esa letra x. Yo hago que la letra x adopte distintos valores, hago alguna cuentita con cada uno de esos valores y obtengo ¿qué cosa? Un valor de y asociado. Entonces, este de acá es el que nosotros identificamos como variable dependiente. ¿Sí? Bueno, pero estos son variables, no son lo que llamamos parámetros. ¿Sí? Justamente, los parámetros son los que se mantienen fijos, si quieren, constantes, dentro de nuestro mecanismo. ¿Y qué es lo único que no cambia acá a medida que hacemos todas las cuentitas? Y que siempre aparece un menos un medio y siempre aparece un 3 que suma. ¿Sí? Los valores que van a ir cambiando a medida que hagamos estas cuentas son los valores que adopte la letra x y los valores que adopte la letra y. El menos un medio que multiplica siempre va a estar ahí, en nuestras cuentas. Y el 3 que suma también. Entonces, lo que me gustaría que discutamos ahora es de dónde sale la pendiente. Si les parece, vamos a discutir de dónde sale esto. Y podríamos incluso hacerlo con... sí, podríamos hacerlo incluso con el gráfico este que teníamos. Ahora lo traigo de nuevo. El que está asociado a esta función. Lo voy a traer tal cual. Ahí lo traigo. Un momentito. Ahí está. Teníamos este gráfico. Y a nosotros nos dicen, bueno, hay una pendiente, un número asociado, tiene este nombre pendiente, que es menos un medio. Bueno, ¿qué significa esto? Ok, entonces, si nosotros nos aferramos a algún contexto, ¿sí? Para poder quizás entender qué es lo que está ocurriendo acá. Y decimos ahora, ok, imagínense que esto representa la cantidad de litros que tiene una pileta, como lo estábamos viendo antes. Pensemos que sobre el eje Y va a haber la cantidad de agua. Sobre el eje X, instantes de tiempo. ¿Sí? El eje X sería el horizontal. Si quieren, le pongo la letra T. O X. ¿Sí? En nuestro caso, fíjense que en la fórmula aparecía la letra X. Por eso quise poner la letra X. Pero nosotros asociémoslo a un instante de tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando avanza el tiempo? ¿Sí? Y, por ejemplo, partimos de la hora 0 hasta la hora 4. Pasaron 4 horas. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿cuánta agua perdió la pileta? Según la información que vemos acá. Espero que se vean bien grandes los números. Ahí va. Ahí pueden apreciarlo mejor. 2000 hectolitros sería, ¿no? Bueno, si seguimos en línea de los miles de hectolitros, no sé si comparten lo que el compañero dice. Fíjense, ¿qué dijo él? Primero tuvo que pensar cuánto había en el instante cero. En el instante cero vemos que tenemos marcado este punto en azul, acá. Este punto está asociado con esta información de acá, con esas coordenadas. Fíjense que estamos en la columna del 0, la intersección con la fila del 3, nos indican ese punto. ¿Y qué nos dice? Bueno, que en el instante 0 tenía... ¿cuánta agua? Tenía 3000, ¿no? Frénenme y consulten en el momento que quieran. Esto nos dice que en el instante 0 había 3000 hectolitros. Eso es lo que podemos interpretar de ese primer punto. Yo les hice la pregunta del instante 4. Y habría 1000, porque es descendiente.
O sea, Bueno. tendríamos menos cantidad, porque El compañero está analizando este punto de acá ahora, ¿no? Sí. Este. Ujú. Él dice, bueno, me fijo en el instante 4. ¿De qué forma ubica la información asociada al instante 4? Busca el punto que esté sobre nuestra recta, ¿no? Que tenga la columna del instante 4, y justo es este de acá, ¿no? Y se fija, bueno, ¿a qué altura está ubicado? ¿Y cómo lo hace? Bueno, de forma horizontal se fija la altura. Y se fija que es justo en el número 1. Entonces, lo que ocurre acá es que este punto es el que nos va a ser relevante para la pregunta que yo hice, ¿no? Y de forma, si quieren, análoga a lo que hicimos acá, este otro punto nos dice otra cosa. Este punto nos dice que ahora no es el instante 0, ahora es el instante 4. Y en ese instante 4, ¿cuánto había? Había 1000 hectolitros, ¿no? Ahí, 1000 hectolitros. Entonces el otro compañero dijo que había en realidad una pérdida de 2000 hectolitros, ¿no? ¿Cómo hizo para saberlo? Comparó, ¿no? Dijo, si había 3 y ahora tengo 1000, ¿cuánto hay de diferencia entre estos dos? Hay una diferencia de 2000, ¿no? 2/3, claro. ¿2 tercios? No sé. 2000 hectolitros, ¿no? 2000 hectolitros. De diferencia. Y si quisiera averiguar yo cuánto pierde por cada hora, ¿qué haría? Sabiendo eso nada más. Ah, y Marlene dice, perdón, profe, me tengo que ir a buscar a mi hijo. Creo que ya se Ah, no, sí, de acá. Miro el video cuando lo suba, muchas gracias, nos vemos. Sí, no, no hay de qué. El video queda justamente para eso. ¿Sí? En los que se deban retirar, sean libres de hacerlo, no tienen por qué anunciar, tranqui. Uno viene, asiste cuando puede, quiere y el video siempre queda. Así que bien. Ahora, hubo 2000 hectolitros de diferencia en un lapso de ¿cuánto tiempo? Pasaron 4 horas. Pasaron 4 horas. 2000 hectolitros de diferencia en 4 horas. Y la pregunta que yo les hice ahora es, ¿cuánto perdió en 1 hora? ¿Cómo harían para saberlo? Solo sabiendo esto, ¿eh? 2000 hectolitros de diferencia en 4 horas. ¿Cuánto pierde en 1 hora? Un medio. ¿Un medio qué? Espera, ¿Un medio de qué? medio hectolitro. Y la mitad de 1000 hectolitros sería, ¿no? Claro. ¿Pero de dónde salió eso? ¿Y cómo lo pudo? ¿Es equivalente a 0,5 o no? Sí. Decir la mitad es lo mismo que decir 0,5, como cuando hablábamos de los pesos, ¿no? No sé si Una recuerdan regla de 3, ¿no es? Bueno, hay alguno que invoca una regla de 3, todavía no llegamos a esa parte, vamos a charlar en detalle sobre la regla de 3, pero en principio uno en este caso, para esta pregunta, podríamos aplicar esa famosa regla de 3. Sepan que más adelante no siempre nos va a servir la regla de 3. Y por ahí a alguno le va a asustar y va a decir, Ok. ¿cómo? Hay momentos donde sí me sirve, hay momentos donde no. Sí, hay que tener cuidado con la regla de 3. Pero para este caso, sería totalmente válido decirlo, ¿no? No pretendo que los aquí presentes todos conozcan esta regla de 3, pero es muy conocida, siempre se habla mucho de ella. Siempre se intenta aplicar a todo, entonces por eso a veces fallan las cosas, pero Lo tengo bastante arraigado. arraigado, sí. Bueno. Como que lo más simple me resulta hacer eso. Pero bueno. Vamos a ver un ejemplo hoy, al final, donde no va a valer la regla de 3 y te va a dejar pensando. Ok, dale, gracias. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo hicieron los compañeros para decir, bueno, se pierde la mitad de 1000 hectolitros en 1 hora? ¿Qué cuenta hicieron? ¿Cómo lo dedujeron? ¿Cómo lo deducieron? ¿Cómo se diga? ¿Cómo hicieron para saber?
con las palabras que salga, ¿eh? ¿Cómo hicieron para saber que sería la mitad de 1000 hectolitros? ¿Sabían cuánto era en 4 horas? En 4 horas, 2000 hectolitros. ¿Y después? En 2 horas, 1000 hectolitros. ¿Les parece Y razonable eso primero? La compañera pasó de 4 horas a Yo decir sí. 2 Sí, horas. sí. Sí, ¿Ah? sí. La mitad en todo, la mitad de Estoy de tiempo y la acuerdo, sí. mitad de cantidad La de agua. compañera hizo eso. A pesar de que no lo dijo, hizo la mitad. Lo dijo de otra forma, ¿no? Y después dio un paso más, Cecilia, ¿no? claro, dividí por 2 también. Tal Eh, cual. y Entonces, ahora, eso la fue lo que mitad de hizo. 1 hectolitro. Tal cual. Ahora, ¿podríamos haber distribuido estos 2000 hectolitros en ese lapso de 4 horas en vez de haber hecho la mitad de la mitad? ¿Nos da lo mismo? Si a 2000 hectolitros lo dividimos en cantidades iguales entre las 4 horas, si a esos 2000 hectolitros los divido entre la cantidad de horas que tenía, que eran 4, ¿qué obtengo? Esto no es otra cosa que una fracción Un equivalente a medio, decir un claro. medio. Y un medio es agarrar a 1 y dividirlo por 2. Ujú. Y esto es lo que el compañero decía, ¿es lo mismo que 0,5? Sí. Si tenemos 50 centavos es la mitad de un peso. Ya no existen más, pero tal cual. Era otra época. Era otra época, las moneditas cuando, bueno, estaban. Eh, pero en principio sí, ¿no? Pero fíjense, nosotros estamos hablando de perder hectolitros. Es por eso que nosotros perdemos la mitad de 1000 hectolitros por cada hora. ¿Y cómo indicamos perder? Con ese menos que ven ahí delante. ¿Sí? Entonces, este era el número, el menos un medio. O sea, el signo menos ya nos está indicando que hay una desaceleración, o sea, una pérdida de la cantidad de agua, seguro, porque por eso la curva es descendente, o la Una, pendiente descendente, perdón. a ver, la pendiente es un parámetro, es un número. O sea, si ¿Sí? vemos, la pregunta que quiero hacer, por ahí no la expresé bien, la pregunta que quiero decir, veo un signo menos y ya me está dando un dato que es descendente. Eso ¿Puede es ser eso esa o es no? una de las cosas que quería que discutamos hoy. El signo de este número que acompaña a la letra X, ¿qué información nos puede dar? De entrada, como bien dice Ramón, si tiene un menos, nos está indicando una pérdida. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo acá. Fíjense que la cuenta lo que nos dice es, partimos del número 3, si quieren. Partimos del número 3. Y yo después le tengo que ir restando una cantidad que siempre va a ir aumentando, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Si yo digo, en la hora 1 perdió la mitad de 1000 hectolitros, en la hora 2 perdió 1000, en la hora 3 y así, y así, y así. Entonces, esto de acá nos va a decir que a medida que avancemos en el tiempo, las alturas de los puntos van a ir decreciendo. Por la misma forma que tiene esta cuenta, ¿no? Hay un número que vamos a tener que restar, el menos un medio, lo vamos a tener que restar una cantidad de veces de tiempo que querramos, ¿no? Si queremos ver en la hora 10 cuánta agua tuvo, bueno, le voy a deber agua a la pileta, ya no tiene sentido, ¿no? En este caso, si pasan 10 horas y perdíamos la mitad de 1000 hectolitros por cada hora, bueno, habré perdido 5000 hectolitros en 10 horas, ¿no? Sí, Pero yo solo tenía 3 hectolitros al inicio. Entonces esta fórmula, pensando en hectolitros y tiempo, no tiene sentido. Nosotros le asociamos los hectolitros y el tiempo para darle una intuición, un primer acercamiento a cómo se comporta esta fórmula. Recuerden eso, nosotros le impusimos esto de pensar en hectolitros y tiempo. La fórmula en sí tiene entrada, salida y no le importa acá el contexto. Nosotros le pusimos el contexto para poder entender mejor qué hacía. ¿Sí? Entonces, en principio, no sé si todos están convencidos de que si aparece un menos ahí delante,
Voy a silenciar un momento a Ceci que se estaba rascando el micrófono. El- Cuando tenemos entonces una pendiente negativa, uno puede asociarlo con eso, como dice el compañero Ramón, que va a ser descendiente, ¿sí? O que va a ser decreciente. Justamente por lo que interpretamos, a medida que avanza el tiempo, va a ir perdiendo altura cada punto. ¿Y qué pasa si es positivo ese número? En vez de negativo. Si en vez de menos un medio teníamos más un medio. Pasaría al revés, ¿no? En vez de ir perdiendo altura, ganarían altura. O sea, el signo a la hora de un múltiple choice es fundamental porque nos está dando una información importante. Exacto. Por eso vale la pena detenerse y hablar de esto. Entonces, más allá de la utilidad que tenga O en el sea, momento del examen, sí. podemos tener 4 opciones y por descarte podemos ir haciendo para llegar a la correcta. Claro. El signo de este número nos indica si es creciente o decreciente. O mismo si les piden a ustedes identificar cuál de las fórmulas se corresponde con un gráfico, incluso podrían ir deduciendo en base al signo de cada uno de los números que acompañan a la X para ir descartando, como dice Ramón, ¿no? Si hay un gráfico que es así, que va creciendo, y hay dos fórmulas que tienen un menos ahí adelante, ya las pueden descartar, ¿no? Claro, porque eso sería fundamental. Me refiero al tiempo que tenemos, que es importante el tiempo igual, pero nos va ayudando justamente Agiliza un montón. Este análisis que estamos haciendo ahora les agiliza a ustedes para después decidir de entre las opciones dadas rápidamente cuál sería la correcta. Más aún, esto nosotros incluso ya vimos cómo construirlo, cómo construir la pendiente, mirando un gráfico. Nosotros lo que hicimos fue mirar este gráfico que teníamos acá y deducir cuál era la pendiente. Lo dedujimos. ¿Cómo hicimos? Nos fijamos un lapso de tiempo y cuánta agua fue que perdió. Lo que hicimos nosotros en realidad fue, fíjense la cuenta que hicimos, agarrar la variación sobre el eje Y en un lapso de tiempo. Nosotros vimos que perdió 2000 en un lapso de 4. Y al hacer esta cuenta, ¿qué obtuvimos? Lo que perdía en una hora. Esto es la pendiente, ¿sí? Esa variación sobre el eje Y respecto al eje horizontal que nos dice cantidad de tiempo, ¿no? En este caso. Entonces lo podríamos escribir si quieren eso. Variación en el eje Y dividido variación en el eje X. Y siempre nos da lo mismo, ¿no? Fíjense, si yo acá agarraba un lapso de tiempo de 2 horas, ¿sí? Parto desde el instante 0, pasan 2 horas, ¿cuánto perdió? Perdió 1000. Y si quisiera saber en una hora, ¿cómo hago? Bueno, lo parto al medio, como estuvimos discutiendo, ¿no? Si pasaron 2 horas y perdió 1000, ¿cómo hago para saber cuánto perdió en una hora? La mitad, ¿no? Agarro a esos 2000 hectolitros que perdió y los distribuyo en cantidades iguales a lo largo de... Perdón, perdió 1000 hectolitros y lo quiero distribuir en cantidades iguales a lo largo de ese tiempo que elegí, que fueron 2 horas, y nos queda justamente un medio, ¿sí? Si quieren pueden incluso verlo en un lapso de 1 hora o de 2 horas. En este caso, fíjense que era medio complicado verlo directamente en un lapso de 1 hora en el gráfico, ¿no? No nos quedaba muy clara cuál era la altura de este punto, para saber cuánto perdió en 1 hora. Del que sí teníamos información era exacta, quiero decir, del 2, ¿sí? A la hora 2, a la hora 0, a la hora 4. Todos los otros valores que ustedes vean, que les cuesta identificar la altura, ¿sí? Yo les recomiendo no usarlos para buscar la pendiente, si quieren buscar la pendiente. Fíjense. Profesor, una pregunta, Sí. Sería lo mismo, equivalente serían 1 medio, 0,5 o 500 hectolitros.
Claro, si Porque estamos si es de hablando de 1000 hectolitros, hectolitros, claro. porque tengo miedo que surja una pregunta de esa índole. No, Siempre no. pensar, ¿se entiende? O sea, Sí, sí. No va a surgir una pregunta específica de eso. Justamente acá la escala estaba en miles de hectolitros, ¿no? Para no poner números muy grandes, para poner 1000, 2000, 3000. Pero es totalmente válida la pregunta en ese sentido de si nos van a preguntar algo así, bueno, quiero estar preparado, tal cual, obvio. Eh, no vamos a preguntar algo de eso. Lo que sí nos va a interesar es que puedan identificar la pendiente, por ejemplo, en un gráfico. No vamos a poner números tan grandes si les damos un gráfico de este estilo, o si se los damos van a estar bien marcados, cosa de que ustedes puedan identificar qué información les va a servir. Entonces, de forma general, uno puede calcular esta pendiente viendo eso, la variación que hubo sobre el eje Y respecto a la que hubo sobre el eje horizontal. ¿Sí? Dicho de otra forma, lo resumimos en cuánto pierde por cada unidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahora este otro término, la ordenada del origen? ¿Qué será? Yo dije, cuando estaba charlando o diciendo qué era cada cosa, que partíamos de acá. ¿Y por qué dije partimos de ahí? En el instante cero, ¿cuánta agua tuvo? y 3000 hectolitros. Claro, ¿no? Es el punto que pueden observar acá arriba, ¿no? Nos dice que en el instante cero había 3000 hectolitros. La ordenada del origen siempre va a ser la altura, si quieren, a la cual nuestro gráfico de la función, esta recta inclinada, corta al eje Y. ¿Sí? O la creciente, profesor. O la creciente, ¿qué cosa? Creciente sería, o sería la creciente o la... También se dice. Ah, ¿vos decís que se dice creciente? No, No, no le decimos pero va creciente aumentando. a este valor, a este parámetro, lo llamamos Sí, ordenada del origen. Que sea creciente o decreciente va asociado justamente, como decíamos, con la pendiente. ¿Sí? Cuando la sí. función decimos que es creciente, es que a lo largo o a medida que avanzamos en el tiempo, las alturas de los puntos que vemos sobre la recta van aumentando. Pero acá están disminuyendo esas alturas, ¿no? A medida que avanzo en el tiempo, parece que están cada vez más abajo. Esta función en particular es decreciente. ¿Sí? Por eso es menos un medio. Claro, al revés, digamos, ¿no? Como vemos que la expresión es menos Claro, un perdón medio, que vuelva a lo mismo, pero créame que recién ahora me queda el concepto claro. Antes tenía como, decía sí por momento y por momento decía no, ahora por eso lo repito, perdón, no es por no, está interrumpir. perfecto. Está perfecto. Es que estamos viendo de varias formas cómo identificar si algo crece o decrece. Visualmente, mediante una fórmula, ¿sí? Visualmente, teníamos que ir mirando las alturas de los puntos a medida que avanzo en el tiempo. Si vemos que van decreciendo esas alturas, decimos la función es decreciente. En un lapso de tiempo que estemos mirando. Ahora, acá, con la fórmula, podemos identificar que el signo de la pendiente, ¿no? Nos dice si es creciente o decreciente. En este caso de acá, ¿qué era? Era decreciente. ¿Sí? El menos nos indicaba que íbamos a ir restándole, a medida que avancemos en el tiempo, cada vez más y más y más, a este número del cual partimos, que es el 3. ¿Sí? Nosotros partimos de un 3 que suma acá. Y después le tengo que ir restando un medio, una cierta cantidad de veces que me lo indique la letra X. Bueno, si avanzamos en el tiempo, la letra X cada vez va a ser más grande. Entonces cada vez voy a restar más veces el un medio. Entonces las alturas van a ser cada vez menores. ¿Sí? Ahora, esta ordenada del origen, entonces lo que dijimos es, nos indica la altura a la que se corta el eje vertical con el gráfico de nuestra función. Porque justamente estamos viendo eso, ¿no? En el instante cero, vuelvo acá, en el instante cero, ¿qué pasa acá? Bueno, hay
3.000 hectolitros. Si nosotros teníamos la fórmula presente, ¿qué pasa si yo ingreso un 0 en el lugar de la letra X? Sí, eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Si yo ingresaba un 0, ¿qué obtengo? Bueno, menos un medio por 0. Ingreso al instante 0. Quiero ver ahora qué altura le corresponde. Hago la cuenta, ¿no? A eso le tengo que sumar 3. Agarré esta expresión donde aparece la letra X, ingresé el instante de tiempo 0. ¿Qué pasa de hacer esta cuenta? 0 veces alguien es siempre 0, ¿no? Esto de acá es igual a 0. Y si a 0 le sumo 3, obtengo 3. Y recuerden que lo que obteníamos de hacer la cuenta era una altura, un valor de salida, y. Entonces, cuando nosotros evaluemos una función lineal en el instante 0, lo que estamos haciendo en realidad siempre es ver dónde corta al eje vertical, ¿no? Estamos viendo este punto de acá. Esto les permite a ustedes también, dado un listado de fórmulas, descartar rápidamente fórmulas, ¿no? Porque si les dan muchas fórmulas, y solo una de ellas tiene un 3 que suma, ya van a saber cuál era la fórmula correcta. De hecho, eso era lo que pasaba en el ejercicio. Fíjense, ahora se los traigo completa las opciones que teníamos. Las opciones que teníamos para este ejercicio eran estas de acá. ¿Sí? Esto ya no lo necesitamos. Las opciones que teníamos eran estas de acá. ¿Cuál de todas esas fórmulas tiene un 3 que suma? Solo una. Solo una. Sí. Entonces, solo mirando dónde cortaba al eje vertical, ya podrían haber decidido el ejercicio sin hacer nada. Nada más que eso. Eso venía de hacer este análisis que estamos haciendo ahora de ¿qué pasa si yo miro el instante 0 en una función lineal? Bueno, me va a quedar 0 veces la pendiente, siempre se me va a hacer 0, y se le suma un número. Entonces el punto asociado va a tener la coordenada, la primera 0, y la segunda su altura correspondiente. ¿Qué significa eso? ¿Dónde corto al eje vertical? Entonces, acá tienen otra utilidad de solo mirar los números y el gráfico que nos dan. O al revés, si nos dan una fórmula y nos presentan varios gráficos, ¿a cuál se corresponde? Por ejemplo. Eso respecto a los parámetros, ¿sí? Recuerden eso, tenemos dos parámetros en la función lineal. Tenemos la pendiente, la ordenada del origen. Con la pendiente de entrada, con el signo, podemos determinar si crece o decrece. ¿Qué pinta tiene, no? Si va para arriba, entre comillas, si va para abajo, entre comillas. La ordenada del origen nos puede indicar, nos indica, dónde corta al eje vertical la función, el gráfico de la función. Más aún, nosotros vimos cómo construir la pendiente, ¿no? Vimos las variaciones. Y siempre obtenemos el mismo resultado. Fíjense, si agarramos el lapso de tiempo total, si quieren, hasta el instante 6, decimos, pasan 6 horas. Se vació, ¿no? La altura de este punto, acá, es 0. En la hora 6 tuvo 0 hectolitros. ¿Y de cuánto tenía al inicio? Tenía 3.000. Bueno, si pasan 6 horas y pierde 3.000, ¿podríamos saber también cuánto pierde en una hora? Si pasan 6 horas y Sí, pierde claro, 3.000. sería un medio. O De 0,5. nuevo, ¿no? Siempre nos da lo mismo, no importa el lapso de tiempo que miremos. ¿Y por qué? Por lo que vemos acá. Es una línea recta, fue a un ritmo constante. Esto que estamos haciendo acá nos sirve en el otro ejemplo que veíamos, ¿no? Que era una línea curvada. Ahí no va a servir, porque no vamos a poder distribuir de la misma forma a lo largo de todos esos intervalos de tiempo, de una hora a una hora a una hora, perdió distinta cantidad de agua, si era curvado, ¿no? Perdió distinta cantidad de agua en cada una de esas horas. Acá se mantiene constante, lo vemos por la línea recta.
Eso es lo que podemos interpretar, por eso nos atrevemos a decir, bueno, si pasan 6 horas, pierde 3000, sabemos que fue un ritmo constante por lo que podemos observar. Ahí podemos decir, ah, bueno, es 3 dividido 6, que es lo mismo que decir si tengo 3 de 6, tengo la mitad. ¿No? Son muchas formas de decir lo mismo. ¿Sí? Claro, exactamente. Ahí, profesor, perdón que lo interrumpa, pero son muchas formas, pero créame que la que le suma me aclara la que antes, o sea, para decirlo de otra manera, si antes estaba seguro, ahora Ahora estoy estamos más seguro. que seguros. Exacto, Si sí, alguien sí. no está Porque es seguro, verdad, porque al ver la línea recta, tengo otra información también, que es que fue constante. constante, claro. Exacto. Cuando tengo una parecido al principio de una recta, Y después no, pero después se hace curva, o sea, ya sé que ahí no tengo una información constante. O sea, no que va a tenemos la variar, misma, claro. obviamente, Hay una distinta pero variación en los lapsos de tiempo iguales, ¿no? Que pasa una hora, fue una medición. Pasa otra hora, fue otra medición. Ah, entonces no podemos distribuirlo en cantidades iguales, la pérdida total de agua en este caso. ¿Sí? gracias. No, no hay de qué. Esto es lo más potente que quería que veamos hoy. ¿Sí? Si siguen surgiendo dudas de esto, que las van a volver a surgir, lo revisitamos. La vez que viene me gustaría también presentarles un ejercicio de más aplicación directa también, si quieren. Nos seguimos aferrando por ahora al contexto. A medida que avancemos con las clases, por ahí vamos a ir dejando un poco de lado tanto contexto y vamos a simplemente tratar con estos bichos, con expresiones, ¿no? Que podrían bien ser asociadas a cualquier caso de la vida real, sean flujo de agua, sea cambios de temperatura, lo que fuera. Nosotros después, para que vean que lo podemos aplicar de forma general, ya vamos a ir desligándonos de a poquito del contexto, si les parece. Si notamos que necesitamos recuperarlo para poder entender mejor algún ejercicio, lo hacemos. ¿Sí? En principio, la mayoría de los ejercicios del trabajo práctico o del examen no tienen un contexto asociado, pueden representar lo que sea. Por eso es que de a poquito vamos a ir diciendo, bueno, esto puede representar cualquier cosa. ¿Sí? Uno después lo aplica a la situación que quiere. Si puede, ¿no? Si puede modelizarlo de esta forma, la pérdida de agua, genial. Ahora, ¿qué deben cumplir los parámetros de dos rectas para que resulten perpendiculares o paralelas? Es una gran pregunta, ¿no? Si estamos comparando dos líneas rectas, ¿qué debería ocurrir? Ya sin pensar en fórmulas, sin pensar en mucha cosa. Si yo les digo que hay dos calles que son paralelas, ¿se cruzan o no se cruzan? No No, se obviamente cruzan, que no. corren No, iguales. no. ¿Qué son iguales? Que corren iguales, digo. Que corren Eso iguales. no. ¿Qué significaría que corren iguales? Que se mantienen, si querés, a una misma distancia siempre, ¿no? O algo así. Exacto, exacto, sí. Bueno, ¿qué debería ocurrir para que pase eso? Nosotros teníamos parámetros que nos describían estas líneas rectas o estas calles, ¿no? Una nos hablaba de dónde empezábamos, ¿no? De dónde cortábamos al eje vertical. La otra era una pendiente que nos hablaba de una inclinación, ¿no? De a qué ritmo perdíamos agua a medida que avanzaba el tiempo, por ejemplo. Eso nos hablaba de la inclinación de la recta. Y si yo les digo que no quiero que se corten, ¿nos importa de dónde parten o nos importa la inclinación? ¿Qué creen? Para que no se corten, Que sea constante. que sea constante qué cosa. Nos importa de dónde parte. ¿De dónde parte nos podría importar? Fíjense, si yo tengo... Miren, ahora les voy a traer con GeoGebra. Vamos a ir comparando las funciones. Vamos a decir, esta no era la que quería, yo quería esta. Tenemos esta función, ¿sí? Si quieren, la función lineal más sencilla, entre comillas, que hay. Que nos dice que a cada instante de tiempo le corresponde exactamente el mismo número, ¿sí? De salida. Al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde el 2, al 3 le corresponde el 3 y así. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo y igual? En vez de x,
Y igual a X. ¿Qué pasa si yo sumo 1? Me quedan dibujadas estas dos rectas. ¿Qué cambió entre una Paralelas. expresión? Rectas paralelas serían, ¿no? Pueden apreciar que sí, ¿no? Estas parece que son paralelas. ¿Qué cambió entre las expresiones? Una tiene X, ¿sí? Y la otra tiene X más 1. ¿Cambió la pendiente? ¿Cambió la ordenada del origen? ¿Qué cambió? ¿Acá aparece la pendiente? Esa es una primera pregunta. ¿Hay algún número que multiplique a la letra X? No. Cambió la ordenada de origen, que no estaba antes, ¿no? Que es el más 1. Ceci que dice en el chat que se debe retirar. Está perfecto, no retengo a nadie yo. Sé que siempre es hasta y 20, pero como empezamos 10 minutos tarde, lo hago hasta y media. Así que nada, sepan eso. Si se deben retirar, vayan sin problema. Después te invito a que veas los últimos momentos del video, nada más. Perdón, el compañero, ¿qué decía? Sí, gracias. No hay de Hasta qué. la próxima. Hasta la próxima, Ceci. Chao, chao. Claro, lo que ¿Qué cambió, la ordenada, La dijiste, orden. ¿no? Sí. Bueno, pero en principio decimos eso porque vemos que en la primera expresión aparece y igual a x, no se le suma nada, si quieren, o se suma 0. Sumar 0 es lo mismo que no sumar nada. Y abajo se le suma 1. Entonces la ordenada del origen cambió, ¿no? Donde cortamos al eje vertical, cambió. Pasamos de cortarlo en la altura 0 a cortarlo en la altura 1. Bueno, ¿y la pendiente acá cuál es? No aparece. Sí aparece. Si nosotros multiplicamos 1 por x, ¿cambia en algo ese número x? No. Una vez alguien sigue siendo ese alguien. Lo mismo acá. ¿Sí? A pesar de que no aparezca un número que multiplica la x, podemos decir que sería lo mismo que tener 1 multiplicando, ¿no? Fíjense, si yo le dijera que esto es a medida que avanzamos en el tiempo, ¿cuánta agua ganó la pileta? Pasa 1 hora. ¿Cuánta agua ganó? 1000, ¿no? Entonces la pendiente acá sería 1000 hectolitros por cada hora, ¿no? Para saber la cantidad de hectolitros que hay a cualquier hora, haría eso. Añado 1000 por cada hora. ¿Sí? La diferencia entre estas dos es que yo en la verde partí de tener la pileta vacía. En la pileta azul partí de tener, ¿qué? 1000 hectolitros de entrada, 1000 ¿no? hectolitros, claro. Bueno, ahora, ¿esto se mantiene siempre alejado, siempre igual de alejada la recta azul de la recta verde? No se cruzan, ¿no? Sí, Porque son dos constantes, ¿no? a medida constantes queremos decir paralelas. ¿Eso quiere Exacto. decir? O Sí. la distancia a la cual están se mantiene constante. Constante sería el llenado. Pero bueno, son dos Claro. paralelas. El ritmo al cual se llena, la velocidad, el caudal, lo que fuera, se mantiene constante. Lo estamos viendo acá en representación de líneas rectas. Ahora, si avanzo 1 hora y se llenó 1000, ahora tenemos 1000 hectolitros en la verde. La azul avanza 1 hora, se llena 1000, pasa a tener 2. Bueno, si ambas están llenándose al mismo ritmo, o si estamos avanzando al mismo ritmo, estas dos cantidades siempre van a diferir ¿en cuánto? En 1000 hectolitros, ¿no? Entonces, en principio, que difieran en la ordenada del origen no nos importaba para determinar si eran o no paralelas. Fíjense que yo acá podría haber puesto cualquier otro número que sume. Yo puedo poner algún valor acá. Ahí va. Un momentito. Ahí. Fíjense que si yo voy cambiando el número que suma o que resta, ¿cómo me queda esa recta azul siempre? Me está quedando paralela con la verde, ¿no? Y fíjense que yo lo puedo cambiar al número que quiera. Y siempre me va a quedar paralela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se mantiene
igual entre estas dos expresiones es la pendiente, la inclinación. Lo que yo les decía, si yo inclino una recta así con mi brazo y le hago exactamente la misma inclinación con mi otro brazo, no sé si lo pueden apreciar, pero si hago la misma inclinación con los dos brazos, me van a indicar dos rectas que no se van a cruzar. Pero si yo cambio un poquito la inclinación de un brazo, ahí se van a cortar, ¿no? Lo vamos a ver acá si quieren. Si yo en vez de un 1 que multiplique a la letra X acá, le pongo un 2 por X, ¿qué pasa? ¿Se cruzarán? Ah, no me hace falta ver dónde terminan esas dos, ¿no? Yo creo que se van a cruzar. Y si chusmeamos un poco más acá Sí, arriba, claro, claro, claro. ah, se cruzaron. ¿Y qué cambió ahora? Ahora cambió claramente la pendiente, ¿no? Entonces, si tienen pendiente distinta, sabemos que se van a cruzar. Ahora, si tienen la misma pendiente, sabemos que no se van a cruzar. Eso es clave. No solo para esta primera unidad, para la segunda. La segunda unidad gira en torno a esto, ¿sí? A determinar si dos rectas se cruzan o no. A modo grosso, la unidad 2 habla de eso. Y nos metemos más en detalle cuando charlemos más adelante. La clase que viene podemos empezar a charlar sobre esto. Ahora, eso era lo que quería que veamos hoy puntualmente. No llegamos a determinar qué necesitamos para que dos rectas sean perpendiculares. Eso ya les invito a esperarme a la que viene para decirlo. Requiere un poquitito más de trabajo. Voy a hacer un dibujo lindo que va a parecer un molino. Los voy a convencer geométricamente de qué es lo que debe ocurrir para que dos rectas nos queden perpendiculares, hablando solamente de sus pendientes. Fíjense que no nos va a importar dónde empieza o dónde termina o cuál es la ordenada del origen para decir si son perpendiculares o no. Fíjense, lo voy a hacer acá brevemente. Si yo les dijera, me quedo un momento con la azul. Y ahora les propongo una recta perpendicular que pase por ese punto. ¿Me importa dónde corta al eje vertical la recta que estoy moviendo para decir que son paralelas? No. ¿No? Entonces, curioso que la pendiente importa mucho más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Tiene que haber una condición específica sobre la pendiente para decir que son dos rectas perpendiculares. ¿Sí? Lo que no nos va a importar entonces para decir si son perpendiculares es la ordenada del origen. Eso si quieren lo escribo a modo de resumen acá en el pizarrón. Y con eso cerramos y le doy un ejemplo al compañero para que vea que la regla de 3 no siempre es válida. Lo charlamos la vez que viene también si quieren. Pero va a ver el compañero que Dale, que gracias. no va a servir esa regla de 3. Si la quiere aplicar directamente. Pero Perdón, entonces, ¿puedo hacer una sí, consulta? ¿cómo no? Cuando arrancaste la clase decía que estabas grabando. ¿Esto se puede volver a ver? Porque yo estoy en el trabajo Sí, y a veces tengo que cortar un ratito y sí, Gaby. cuando vuelvo medio como que me desengancho. Sí, 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 quedan grabadas. Ahora paso en el chat el link a donde quedan grabadas. Bien, buenísimo. Esa era la pregunta. O Ahí sea, ¿cómo está. hago para verla? Ajá. No sé si, claro, estás del celu, ¿no? Sí, Bueno, si ves los puntitos suspensivos abajo de sí. la reunión, debería aparecerte una opción que diga mostrar el chat o algo por el estilo. Eh, mm, 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 no, no me dice nada. Y lo más fácil me parece lo Buscarme que te por el digo, nombre. me suscribí, claro, puse el nombre, me suscribí al canal y ya después ya me queda. Y Bueno, me parece lo más sencillo eso. tal cual. Gaby, Ah, me podés buscar en YouTube por mi nombre. ok, Profesor Juan Cruz Damián Canciani. Vas a encontrar per- esta caripela, vas a saber que estás en el lugar adecuado. No, no te preocupes. perfecto, Pero perfecto, buenísimo. después también Ahí lo busco. podés verlo por el chat, si no, eh, Ah, el sí, link. porque me conecté el celular porque en la tablet estaba viendo los ejercicios, pero ahora me meto para ver. Entiendo, sí, sí. No siempre podemos Este, estar eh, en la franja horaria. Está muy bueno que queden los videos. Justamente para eso lo hago. Eh, buenísimo, gracias. no, no hay de qué. Ahí está, Para determinar si son sí.
si dos rectas, si son paralelas, no nos va a importar la ordenada al origen. Deben compartir la inclinación. Sea la pendiente. Si vemos dos expresiones de dos rectas que tienen la misma pendiente o la misma inclinación, vamos a saber que son paralelas. ¿Sí? Ahora, lo que dijimos también era que para saber si tienen distinta pendiente, Ujú. se van a cortar. ¿Sí? La clase que viene veremos qué condición deben cumplir las pendientes para que resulten perpendiculares. Ahí ya te encontré, ya me suscribí. Bueno, gracias. No Está es bien. necesario que se suscriban, pero es bueno, así les salta cada No, vez que sí, subo. ya ahora miro todas las clases. Bueno. Ah, Recomiendo ir despacio. Son clases largas, pero bueno. sí, Pueden ver las que quieran. Fíjense que hay de periodos pasados y hay de un montón. Yo la que les recomiendo buenísimo. siempre es el segundo periodo del 2024, los días miércoles. Ok, ¿Sí? Ese es el que les bien, recomiendo. ok. Entonces, la clase que viene veremos qué condición deben cumplir las pendientes, como está escrito, para que resulten perpendiculares. Y Ok. justamente, como veíamos en GeoGebra, yo cambié brevemente la pendiente de una y vimos que se cruzaban, pero no nos Ujú, habían quedado perpendiculares, ¿no? Fíjense que ujú. las que yo les había presentado rápidamente eran estas dos, ¿sí? La verde y la azul. Yo le cambié la expresión a la azul, perdón, a la verde. Fíjense, cambié la pendiente. Acá aparece 2 multiplicando a la x. Acá un 1 multiplica a la x a pesar de que no aparece. Tienen pendiente distinta, se cruzan. Pero estas dos de acá no me forman un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿no? No son un corner de esquina, ni loco. Eso es lo que queremos decir cuando son perpendiculares. Los invito a esperarme a la clase que viene para que analicemos cómo deben ser esas pendientes para que queden así. Y ahora sí le doy el ejercicio al compañero, al que quiera también pensarlo, para que vea que no siempre podemos aplicar la regla de 3 para el que la conozca, y si quieren la clase que viene también charlamos de qué se trata. La regla de 3 es siempre aplicable. Bueno, y les voy a proponer el ejemplo con una empresa de viaje. Una empresa de viaje decide, bueno, una empresa de viaje nos cobra, 500, vamos a decir $50 por reservar el viaje una única vez, ¿sí? Y nos cobra un adicional de, vamos a decir, $5 por cada kilómetro recorrido. ¿Sí? Esa es la situación. Hay una empresa de viaje que nos cobra un monto por reservar el viaje y después el adicional por cada kilómetro recorrido. Si quisiéramos hacer un viaje de, vamos a decir, 400 kilómetros, la pregunta es, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Cuánto nos cobra? ¿Eh? Para el que conozca la regla de 3, yo le propongo que la intente usar. Para el que no, resuélvalo con las herramientas que conoce. Después comparamos la vez que viene a ver qué pasó, ¿sí? Con las distintas formas. Y Bueno, si, perfecto.
Y si el Lo que llevo. hizo la regla de 3, si la tuvo que modificar o si la pudo aplicar directamente. Otra forma de pensarlo, este sería una opción para pensarlo directamente con la regla de 3. Me gustaría que escriban específicamente qué fue lo que hicieron o si tuvieron que cambiar algo. ¿Sí? Ok. Así que nada, perdón, me extendí 7 minutos ya más, pero Bueno, gracias por el trabajo. no, no hay Lo de voy a qué. hacer. Piénsenlo, piénsenlo. Si quiere, si Sí, puede. sí. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas Gracias. gracias. No, no Buenas hay de qué, tardes a gente. todos. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes. la Chao, buenas tardes. próxima. Hasta la Chao. ¿La próxima. próxima clase es el mismo horario? Sí, sí. Ok, buenísimo. Que anden bien, gente. Listo, profesor, agradecido como siempre y nos Adiós, vemos la gracias. próxima. Nos vemos la próxima. Que Hasta la anden bien. próxima. Gracias. Me doy cuenta que respondí mal la última pregunta, así que me voy con eso. Justamente No. del error es donde justamente me quedan más claros los conceptos que acertar. Para eso estamos acá, ¿sí? Hasta la Y próxima. no son todos errores, todo forma parte del proceso de aprendizaje. Tranqui. Nos vemos el lunes que viene. Hasta la próxima. Gracias.